Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poderlos saludar a través de este canal, a través de este medio, a toda la iglesia, a todos los amigos que nos pueden ver. Les mandamos un fraternal abrazo y saludo. Próximamente esperamos en el Señor ya podernos reunir en nuestro local que, bueno, pues hasta este momento hemos podido agradecer a Dios que permita estos medios para poder seguir compartiendo de su palabra. Y bueno, hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo en este Evangelio de Mateo que ha sido de gran bendición el estar estudiando todos los capítulos que hemos tenido hasta ahora. Hoy iniciamos el 13 y este capítulo por demás es un capítulo que es por demás interesante. El Señor Jesús empieza a hablar a través de un nuevo modelo, de una nueva forma de enseñar y predicar, en la que todos conocemos que son parábolas, las llamadas parábolas del reino. Hoy vamos a iniciar con una de ellas, pero habría que hacer antes una serie de comentarios que son importantes tener para tener un contexto general de todo lo que vamos a estar hablando. Y es que muchos de los comentaristas en la actualidad han querido darle un significado más acorde a la realidad personal de quien escucha las parábolas de Jesús, matizándolas y expresando que habría que darle tal vez una interpretación más personal. Y eso sería algo que podría variar dependiendo pues de las circunstancias de cada uno de los oyentes, cambiando con ello el significado que el propio Jesús pretendió darle a estas enseñanzas, a estas parábolas, desde que salieron de su boca, desde que salieron de su corazón. Y bueno, esa idea, errada por supuesto, está en que el que oye, es decir, el receptor, el oyente de la parábola, es el que crea el significado. Bueno, de esta y de cualquiera otra de las parábolas que vamos a estudiar, y no precisamente que sea Jesús, o sea, el autor de esta enseñanza. Y esto, queridos amigos, hermanos, iglesia, es solamente otra expresión más, como muchas otras ya conocidas herejías de la era posmoderna, pues en la que nos encontramos viviendo tú y yo en este momento, en la que es usada este tipo de enseñanzas falsa, para confundir en lugar de aclarar. Y todo esto motivado principalmente por un rechazo obstinado de la autoridad y de la inerrancia bíblicas. Y hablo aquí no solo del tema que nos ocupa hoy al hablar de estas parábolas o de este evangelio en Mateo, en relación a lo que ya dijimos, van a ser una serie de parábolas llamadas las parábolas del reino, como se las conoce, de las cuales hoy vamos a ver la primera, sino a todo el consejo de la palabra de Dios que está expresado de alguna manera en la Biblia. Y quienes la rechazan, dije, de una manera obstinada hacia su autoridad, hacia la inerrancia en su totalidad, es decir, de todo el consejo bíblico. Bueno, todas estas llamadas opiniones modernas están peligrosamente pues equivocadas porque toman en cuenta solo una parte de la verdad y esa pequeña parte de la verdad la estiran, como ya hemos dicho en otras ocasiones, hasta alcanzar su objetivo, el beneplácito de quienes la están escuchando, desviando con ello, por supuesto, el objetivo emanado del propio corazón de Jesús cuando hablaba, cuando enseñaba. Por ejemplo, existe una creencia común de que la única razón por la que Jesús usó parábolas fue para hacer que verdades difíciles se hicieran entendibles o más claras para la gente común y corriente. Pero cuando Jesús explica por qué habló en parábolas, dio prácticamente una razón opuesta, como vamos a ver más adelante. Así que vamos a empezar hoy a examinar todas esas circunstancias que motivaron a Jesús a comenzar a hablar en parábolas, sin decir con esto que fueron solamente un reflejo de la severidad con que Dios condena la incredulidad, sino que eran también una expresión de su misericordia. Otra vez, su misericordia. Oramos.
Padre, oramos a ti esta tarde, Señor, para darte gloria, darte toda la honra, Señor, pidiendo, Señor, que en tu misericordia permita, Señor, entender, comprender, Señor, tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor, ahora a través de esta exposición que vamos a hacer, de lo que tú dijiste, de lo que tú hablaste cuando caminabas por la tierra, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, que enseñaba a través de este tipo, de esta nueva forma de enseñanza. Padre, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bueno, vamos a nuestro texto. El texto que hoy nos ocupa se encuentra en el libro en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 1, y vamos a ir hasta el 17 esta tarde. ¿Ven? Entonces yo sé que ya tienes ahí tu Biblia o tu tablet o tu teléfono. Vamos a leer. Dice así y lo titula aquí el Evangelio como parábolas sobre el reino, como dijimos, ¿no? Y comienza el versículo 1 y dice así la palabra. Ese mismo día, salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba en pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acordándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se convierta, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Muchos de los seguidores de Jesús, de esas multitudes que lo seguían porque esperaban un beneficio temporal y no precisamente lo seguían por el Evangelio, lo que acabamos de leer que Jesucristo hablaba. De tal manera que los que verdaderamente lo seguían con sinceridad durante su ministerio, pues fue un grupo muy reducido, a pesar de que nunca nadie antes lo hizo como él y nunca nadie hizo los milagros que él hizo. La pregunta es, ¿por qué un ministerio tan poderoso aparentemente tenía tan poco resultado? Incluso sus mismos discípulos aparentemente también se estaban haciendo esa misma pregunta, porque aunque ellos habían dejado todo para seguir a Cristo, conforme empezaron a seguirlo y conforme empezaron a escuchar sus enseñanzas y lo veían ejercer su poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y aún sobre los demonios, era evidente para ellos que Jesús era el Mesías prometido por todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero tal parece que los demás no veían lo que ellos veían y estaban viviendo de continuo con Jesús, sino que todo lo contrario, lo rechazaban abiertamente o lo seguían por motivos equivocados. No sé si te suena esto muy cercano, para no decir familiar, a lo que suele acontecer hoy en día, que muchos también hoy lo rechazan abiertamente o que lo siguen por lo que Él pueda darles, o sea, por motivos equivocados. Así que si nosotros tomamos entonces las reacciones de la gente en general, entonces el ministerio de Jesús parecería estar fracasando.
En este contexto es que el Señor Jesús comparte esta serie de parábolas como la que empezaremos a ver el día de hoy. Y por motivo de lo que estamos haciendo, de nuestras reuniones, ahora los miércoles y los domingos, las adecuaciones que hemos estado trabajando en ellas, continuaremos viéndolas en secuencia también, incluyendo a los domingos y así sucesivamente los miércoles, pidiéndole a nuestro Dios que Él sea quien nos ministre en su propósito santo y eterno a cada uno de nosotros con esta su palabra. Así que, bueno, dijimos que el Señor Jesús inicia aquí una serie de nuevas enseñanzas llamadas parábolas, de las cuales esta es una de ellas, pero primero que nada la parábola, yo les quiero decir que la palabra parábola es una palabra compuesta que viene del griego parabolé, que significa colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Entonces, una parábola es una comparación. Y con ello el Señor utiliza imágenes de historias, de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no ha oído hablar del hijo pródigo? Es una figura o historia fácil de recordar. Sin embargo, las parábolas que usa el Señor Jesús también tienen el propósito de oscurecer la misma verdad que se quiere impartir cuando la persona está predispuesta en contra de esa verdad. En otras palabras, la parábola o las parábolas en su totalidad revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. La misma historia que para muchos puede resultar de gran bendición por la enseñanza y la verdad esclarecedora que contiene cada una de ellas, pues para otros se puede convertir en un verdadero acertijo, misterio. Es en este sentido, hermanos y amigos, que las parábolas son entonces un medio de gracia para los creyentes, pero son al mismo tiempo una señal de juicio para los incrédulos, para aquellos que han desechado la verdad en contra de toda evidencia. Así que la enseñanza que nosotros podemos encontrar en esta parábola es de suprema importancia para, sobre todo para la iglesia, porque la razón de ser de la iglesia, la razón por la cual estamos aquí en este mundo, es para llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos. La iglesia tiene el llamado de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo íntegramente a todo el mundo, en todas las naciones, en todos los países, estados, municipios, colonias, calles, casas, familias. Pero ¿saben qué, hermanos? Esta es una labor que puede ser al mismo tiempo sumamente desalentadora por la poca respuesta que recibimos en muchas ocasiones de esa predicación, de estas predicaciones que procuramos todo el tiempo hacer del verdadero Evangelio de Jesús. A diferencia de muchas que utilizan un evangelio falso, distorsionado, en donde al hombre le gusta seguir siendo el que se sitúa al centro, con doctrinas humanistas, doctrinas de poder, de prosperidad económica aquí en la tierra, de arrebatar al diablo, de declaraciones positivas, de tantas herejías que nos faltaría tiempo para nombrarlas. Y bueno, hoy no es el motivo de nuestra predicación, pero vale la pena hacer esta advertencia. De ahí la importancia de esta parábola que nos ayuda a entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo nos prepara para tener una expectativa realista de los frutos que podemos estar esperando cuando compartimos con otros el mensaje de su evangelio. Esta parábola fue pronunciada por el Señor el mismo día en que los escribas lo acusaron de estar endemoniados. Si ustedes se acuerdan de la última vez que se predicó acerca de este Evangelio de Mateo, en el capítulo anterior se habló de ello. Así que aquí vemos la relación que existe entre esa parte de la cual
ya escuchamos, y esta que estamos iniciando ahora. El Señor acaba de salir de la casa donde ocurrió, de hecho, ese tipo de incidentes, y se dirige de nuevo al mar de Galilea. Y en Marcos nos dice el texto paralelo también, que se reunió tanta gente a su alrededor, también lo dice aquí en Mateo, que tuvo que usar una barca para poderla usar como un púlpito flotante. Pero ahora que tocamos por un momento el texto paralelo de Marcos, nosotros sabemos que Marcos, el autor de ese evangelio, cuando habla de multitudes, usualmente no son presentadas en una forma positiva. En la mayoría de las ocasiones, cuando se habla de multitudes, se habla de ello con una connotación más bien negativa. Hay que decirlo, la mayoría de estos individuos que seguía a Jesús eran individuos seguidores de Jesús de medio tiempo. No sé si conocen ustedes a personas así, bueno, en otras iglesias tal vez. Y ellos, los que lo seguían de esa forma, de esa manera, estaban allí para ser sanados o para ver que Jesús realizara un milagro a la expectativa, y no porque tuvieran ningún interés en el mensaje de salvación que Jesús predicaba. Vuelvo a preguntar aquí, ¿conoces a personas así? Que una vez que recibió la restitución o restauración de su salud, tras una intensa cadena de oración, le da la espalda a Jesús, o que por no recibir el milagro que esperaba de parte de él, se decepciona y se da la vuelta y se va. Bueno, de eso precisamente trata y aborda esta parábola, porque como quiera que sea, el Señor aprovecha la ocasión para predicarle su palabra, y es precisamente a través de esta parábola. El Señor Jesús había pasado casi un año enseñando la palabra en Jerusalén y otro año más enseñando la palabra en Galilea. Esta gente había recibido el beneficio de escuchar al más grande predicador de toda la historia. Lo dice ahí, que muchos quisieron escuchar, muchos profetas quisieron escuchar lo que ellos estaban escuchando, de ver lo que ellos estaban viendo. Ellos habían visto manifestaciones impresionantes de su poder, y todo eso sumado a un carácter impecable. ¿Por qué razón? Porque nunca se halló pecado en Jesús. Pero ellos habían decidido, a pesar de todo esto, permanecer en incredulidad. Unos rechazándole abiertamente. Amigo que nos estás viendo por este medio, hermanos, tal vez, ¿cuánto tiempo llevas tú rechazando a Jesús? Él te llama hoy y nuevamente te dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si tú que ves y escuchas esto, te has alejado de Él, también te dice hoy: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras, estas palabras, en tu corazón. Lo dice en Job 22. Y aun cuando estas personas lo acusaban de estar endemoniado, otros siguiéndole por motivos equivocados, hermano, yo podría preguntar también aquí, ¿por qué motivo tú sigues a Jesús? ¿Por lo que Él te dará? ¿O tal vez por problemas que esperas que Él resuelva en tu vida? Tenemos que analizar esta pregunta, hermanos, porque nosotros debemos continuar buscando a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él nos pueda dar. Estas multitudes seguían a un Mesías que les resolviera sus problemas más inmediatos, pero ellos no querían a un Salvador que los librara del dominio del pecado, y mucho menos a un Señor al cual
tener que someterse. Mi esposa tiene un estilo muy lindo de recordarnos a la familia con diferentes mensajes que va recolectando de sus lecturas bíblicas y de los mensajes predicados que vamos escuchando y los pega en el refrigerador para que podamos leerlos todos. Creo que porque todos convergemos en ese punto siempre. Y hay uno que lleva tiempo ahí pegado y que precisamente dice, a manera de pregunta, queremos que Dios nos bendiga, pero no que nos gobierne. Así esas multitudes. Seguían a un Mesías que le resolviera sus problemas más inmediatos, pero ellos no querían a un Salvador que los librara del dominio del pecado y mucho menos de un Señor al cual tener que someterse. Y ahora Cristo estaba trayendo juicios sobre ellos al hablarles por medio de parábolas. Dice específicamente más adelante el versículo 34 de este mismo capítulo. Todo esto habló Jesús por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Ellos escuchaban la historia, pero ellos no podían entender su significado, incluyendo a esta parábola que estamos viendo, la parábola del sembrador. Sabemos que esta parábola es muy conocida y que la mayoría de los que pues, nos ven la conocen y también lo que esta parábola significa, porque el mismo Jesús interpreta a partir del versículo 14 esta misma parábola. Y bueno, dice el versículo 3 que que ya leímos. He aquí el sembrador salió a sembrar. En ese tiempo en Israel, un sembrador salía a los campos y llevaba con él una bolsa con sus semillas en su cintura. Y entonces esparcía o echaba esas semillas al viento. Y recordando nuevamente, para no errar, en el versículo 4 de la parábola del sembrador, en el versículo 4 de nuestra lectura, vamos a ir nuevamente hasta el 8 para recordar y tener claro el mensaje. Dice: y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad en la tierra. Y lo que pasa es que en Jerusalén existe mucho ese tipo de suelo al ser una zona más bien árida. Así que en pedregales las semillas pues podían brotar rápidamente, pero también se secaban rápido. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos, las zarzas, de ahí de donde se tomó para la corona de nuestro Señor Jesucristo. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. En algunas versiones lo da al revés, al 30, al 60 y al 100 por una. Un dato muy curioso es que en ese tiempo en Israel, una siembra productiva daba una cosecha, un beneficio al 7.5 por uno. Una siembra productiva, pero una siembra demasiado buena podía producir hasta el 10 por uno. Pero esta siembra de la cual hablaba aquí Jesús fue una siembra increíble. Los judíos en especial, para ellos debió ser algo chocante, pero sabemos que en especial para los fariseos, porque la semilla que Jesús expresa aquí, la que menos dio, la cosecha que menos dio, produjo al 30 por uno. Pero, ¿qué significaba todo esto? Porque esta parábola parece una clase de
agricultura más que para otro tipo de enseñanza y por cierto para principiantes, ¿no? En agricultura, porque todo lo que el Señor estaba describiendo aquí era increíblemente para ellos familiar, para esta gente, porque lo habían visto un montón de veces en los campos de Galilea, por lo cual la enseñanza, tenemos que ver cuál era la parte espiritual de esta parábola. Y bueno, es lo que el Señor explica a sus discípulos a partir del versículo 14 precisamente. Pero antes de llegar ahí, Él quiere que sus discípulos entiendan a qué se debe ese cambio en su metodología, por qué Jesús de pronto empieza a hablar en parábolas. En el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Recordemos que en el versículo 1 dice que había una gran multitud que se había congregado con el Señor en aquel día, ¿lo recuerdan? Bueno, aquí el Señor Jesús estaba solo con estos 12 y unos cuantos discípulos más, y es a ellos únicamente a quienes Él explica el significado espiritual de esta parábola en el versículo 11. No sé si tú te has encontrado con este tipo de situación en alguna ocasión también, que alguien parece no entender nada de la Biblia o alguna parte o porción de ella, a pesar de haberla leído en más de una ocasión, y que tú y yo, o que para ti, para mí, el Espíritu Santo ha tenido la misericordia de darnos a conocer ese mensaje espiritual. Es ahí, hermano, donde podemos entender y poner en práctica lo que dice: dad de gracia lo que recibiste de gracia, o al revés, lo que recibiste de gracias, dad de gracia. Al ir, al pregonar, al predicar, al llevar la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado a entender, nos ha dado a conocer, y que para nosotros ha sido o ha venido a ser vida, y que nosotros tenemos esa gran comisión de llevar y dar de gracia lo que recibimos de gracia de parte de Él. Y bueno, dice en el versículo 11, les dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Un misterio es una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela. Es una verdad que solo que puede ser conocida por parte de la revelación por parte de Dios. De manera que lo que el Señor les estaba diciendo aquí es que las enseñanzas del reino estaban destinadas únicamente para aquellos que ya estaban en el reino. Estaban destinados a esa enseñanza para aquellos que ya se habían sometido a su voluntad, pero de forma voluntaria y gozosos además a esa voluntad de Dios. ¿Ya lo has hecho tú, hermano? ¿Eres parte de ese reino y es la voluntad de Dios la que gobierna tu vida? ¿O sigues todavía reinando en tu corazón, diciendo: no necesito de Dios, porque yo soy el que tiene la razón, o yo sé cómo está bien? Hermanos, amigos, una vez más, no hay que enfrentar, no hay que afrontar, no hay que confrontar a Dios con esto, porque esto podemos decir que no hay una afrenta más grande que esta, el decir que no necesitas de Dios. Porque al decir estas cosas, estás diciendo: yo soy mi propio Dios. Y hay aquí una gran afrenta a nuestro Dios. Por eso es importante hoy decir, y hay que decirlo cuantas veces sea necesario, a tiempo y a destiempo: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. No sea que pase como en los días de Noé. Recuerdan que la gente incrédula no hizo caso de su predicación, porque nunca habían visto llover, y Noé predicaba que el juicio de Dios iba a venir a través de y en forma de lluvia. Pero ellos no hacían caso, ellos estaban ensimismados en sus propios deleites, en lo que dictaba su propio corazón.
Y todos conocemos cuál fue la conclusión, cuál fue el juicio, qué fue lo que sucedió, cuánto tiempo pasó Noé predicando, cuánto tiempo pasó hablando de lo que el Señor iba a hacer. Y para nosotros quizá hoy podamos decir que nunca hayamos visto caer fuego del cielo, pero es lo que la palabra de Dios dice que sufrirán los que le rechazaron. Hermano, yo te exhorto y te animo una vez más a que medites hoy en tu corazón en la palabra que te llama al arrepentimiento para estar en paz con Dios. Meditemos esto en nuestro corazón, hermanos. Y vamos a continuar lo que sigue en el resto de esta parábola, en nuestra próxima predicación, el próximo domingo, si Dios lo permite, si Él no viene antes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos das a conocer todos estos misterios del reino, Señor, a los que hacen tu voluntad, Padre. Te pedimos que con esta palabra puedas abrir oídos de quienes no la han escuchado antes, Señor, quienes no han tenido en cuenta, quienes no te han tenido en cuenta, Padre. Te pedimos que toques su corazón y que puedas oír y que puedas abrir sus oídos para que te oigan, Señor. Y te pedimos que lo sigas abriendo a través de la continua exposición de tu palabra, que si en tu misericordia nos permite, seguiremos hablando de ella una y otra vez, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos esto. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo por aquí. Dios les bendiga. Buenas tardes.